Buenas, mi nombre es Ignacio Guerrero Haddad y voy a hablar sobre la experiencia que realicé de láminas delgadas de plata para la materia física experimental 2. En esencia, las láminas delgadas son láminas cuyo espesor va del orden de unos pocos nanómetros hasta unos pocos micrómetros. Estas tienen aplicación en un amplio rubro de actividades como la construcción y la electrónica, como en la fabricación de microchips y circuitos integrados. En particular, nos centraremos en láminas delgadas de plata. Aquí a la derecha vemos una figura en la cual se muestra las microestructuras de las mismas. Es interesante ver la formación de granos y cómo estos varían para diferentes condiciones físicas, como en el caso de la figura, para distintas temperaturas. Nos centraremos en la propiedad resistividad de láminas delgadas, pero primero veamos qué es la resistividad. El modelo Drude dice que la densidad superficial de corriente es proporcional al campo eléctrico aplicado en esa región del espacio, y la constante proporcionalidad de esta relación se conoce como conductividad, y su inversa, la resistividad, como vemos aquí. Esta depende de una serie de propiedades del material, como los portadores de cargas, y tau, el tiempo de relajación, o tiempo medio entre colisiones del electrón. Luego se puede también definir la resistencia como la resistividad por la longitud sobre el área transversal donde circula la corriente. Y también tenemos la regla de Matthiesen, que asegura que la resistividad total se puede escribir como la suma directa de las resistividades individuales asociadas a mecanismos independientes de dispersión o colisión del electrón. Uno normalmente piensa la resistividad como una propiedad intensiva de los materiales. Sin embargo, a las escalas de las láminas delgadas debemos reconsiderar esta idea. Su espesor, microestructura y otros mecanismos, como puede ser la vibración de la red cristalina, debido a efectos térmicos, la presencia de impurezas, afectan a la resistividad final. En esta experiencia nos centraremos en las condiciones de borde sobre la resistividad. Por eso tomamos en cuenta dos modelos. Está el modelo de Fuchs-Sontheimer, el cual tiene una aproximación para espesores bastante mayores a L0, donde L0 es el camino libre medio electrón, que es similar al tiempo de relajación, es la distancia media entre colisiones. Vemos que para grandes espesores respecto al L0, la resistividad queda como una relación lineal respecto a la inversa del espesor, y luego se tiene una aproximación a espesores bastante menores al camino libre medio del electrón. Vemos que en este modelo se tiene el parámetro P, el cual da una idea de qué tan elásticos son los choques con la superficie. Para P nulo se tiene choques completamente inelásticos, donde el efecto es más notable, y para P igual a 1 se tiene choques completamente elásticos, donde el efecto del borde es despreciable. Este modelo ignora una serie de factores, como puede ser los granos y cualquier otro mecanismo de dispersión, y además considera que las superficies son lisas y paralelas. Luego se tiene el modelo de Mayada-Schatzky, que solo tiene en cuenta los efectos de la microestructura sobre la resistividad final, y depende de, como vemos, ρ0, donde ρ0 también aparecía en el modelo anterior, que es lo que se conoce como resistividad de bulk, que es la que uno suele asociar con la resistividad intensiva, la cual se obtiene a tamaños lo suficientemente grandes donde los efectos de borde son despreciables. Luego también la resistividad, según el modelo de Mayada, depende de R, el cual es un factor, un parámetro que indica la probabilidad que un electrón pueda atravesar el borde de grano. Y vemos que también depende del camino libre medio y de la inversa del diámetro medio de los granos. Además, este modelo considera que los granos están en un arreglo, como se ve en el de la figura, como unidimensional. Los objetivos de esta experiencia es ver la relación de la resistividad con las condiciones de borde mencionadas anteriormente, en la superficie y la microestructura de las muestras. También se desea ver qué tan correctos son los modelos aplicados a los resultados obtenidos de la experiencia. Para esto se depositó plata a través de la evaporación de la misma con un calentamiento resistivo de una cesta de tungsteno dentro de un recipiente en el cual se buscó obtener el mejor vacío posible. Esto es
para disminuir las posibilidades de capturar impurezas en el ambiente que puedan llevar a cabo reacciones químicas que interfieran en la medida de resistividad deseada. Esto se trabajó en una presión aproximada, una presión de unos 6 por 10 a la menos 6 torr, con un camino libre medio de aproximadamente 8 metros, lo cual era lo suficientemente grande para el camino libre medio necesitado de 15 centímetros. Vemos que este vacío se realizó mediante una bomba, mediante circuito de vacío del montaje, con una bomba mecánica y una difusora. Aquí a la derecha vemos el circuito por el cual se pudo medir una región conocida se pudo medir la resistencia de una región conocida de la muestra depositada mediante una técnica de 4 puntas. Bien, se realizaron 2 tipos de calentamiento distintos, uno continuo, denotado por C, y otro intermitente o termalizado, denotado por I. En el continuo, como su nombre lo indica, se calentó la plata de manera continua, sin intervalos de enfriamiento, mientras que en el termalizado sí se tuvieron intervalos de enfriamiento. Luego se calentaron 2 tipos de plata distintas, la plata 999 y la plata 9925, las cuales se distinguían por el nivel de impurezas que tenían. La plata 925 tenía mayor graduación de impurezas, en particular tenía más cobre. Una vez depositadas las muestras, se hizo una medición de sus dimensiones, de ancho, largo, luego con un perfilómetro aguja se midió su espesor, y finalmente se hizo un análisis de la microestructura con el profesor Néstor a través de rayos X. Aquí podemos ver una gráfica de la evolución de la resistencia en función del tiempo a medida que se iba depositando la plata. Vemos que a medida que crecía el espesor, cuanto más se evaporaba de plata, la resistencia disminuía. Este es un calentamiento continuo y el termalizado. En el termalizado vemos que tenemos estos periodos de enfriamiento donde los cuales se determinaban hasta el punto en que la resistencia no cambiase con el tiempo, o sea, se haya alcanzado un caso estacionario con la temperatura, y luego se hacían evaporaciones súbitas. Para determinar cuál era la evolución de espesor en el tiempo, se hizo una calibración con un frecuenciómetro, el cual tenía un cristal de cuarzo, en el cual se iba depositando la plata, y a medida que aumentaba su masa, disminuía la frecuencia. Entonces se hizo una calibración y se pudo hacer una conversión de frecuencia a espesor. Los resultados de los espesores finales fueron los siguientes. Aquí a la izquierda se tiene un gráfico que ejemplifica una de las mediciones del perfilómetro de aguja. Vemos que este arrastraba hasta llegar al borde del material y pegaba un salto del cual se podía determinar el espesor. Vemos aquí una serie de medidas de los espesores de todas las muestras y la velocidad de depósito. También, como dije, se hizo un análisis de la microestructura a través de rayos X. Aquí a la izquierda tenemos una gráfica de la intensidad en función del ángulo de reflexión de los rayos, y se utilizó la ecuación de Schroeder para determinar el diámetro medio de los granos, considerándolos esféricos, con la calibración de cobre para la difracción de los rayos. Vemos que para picos más definidos o de ancho menor, se tienen tamaño de granos más grandes y una menor cantidad de granos por muestra. Por cada pico se tiene una orientación distinta de granos, lo cual nos muestra que en todas al menos se puede ver 3 picos, y por lo que son policristalinas. Los resultados de esto se ven aquí en el cuadro para las distintas muestras, como la plata 99 continua, la 925 continua, la 999 intermitente y así. Podemos ver una relación entre el espesor de las muestras y el diámetro. Por ejemplo, tomemos los primeros 3 diámetros más grandes, como la 999 continua 2, la 999 intermitente 22 y la plata 999 continua 50. Veamos aquí que estas 3 que vimos presentan los espesores más grandes. Sin embargo, esto no es el único factor a tener en cuenta. Vemos que también la temperatura a la que se encuentra la muestra va a afectar el tamaño de grano. Uno esperaría que el diámetro de la plata 999 intermitente sea mayor al de la 999 continua, ya que su espesor es casi 3 veces mayor.
Sin embargo, vemos que en la depositación continua se tiene una tendencia a espesores más grandes. Vemos que entre más caliente esté la muestra, las islas que se forman son de menor tamaño. Mientras que en los calentamientos intermitentes, se tiene en los periodos de enfriamiento, se tiene una mayor formación de islas, por lo que se obtienen tamaños de grano menores. Ahora vemos los resultados de la resistividad en función del espesor. Vemos aquí para 4 de las láminas, las 9 continua, las 9.25 continua, las 9.25 intermitente, las 9.99 continua segunda. Vemos que las 9.25 tienen una tendencia de resistividad mayor a las 9.99. Esto puede llegar a hacernos pensar que las impurezas también puede ser un factor a tener en cuenta en la resistividad final. Luego se tiene también que la plata, las láminas con el diámetro de grano más grande tienen una tendencia a tener una resistividad menor. Y también es notable ver, no se ve muy bien aquí en la transparencia, pero marqué aquí lo que es la resistividad de bulk de la plata en valor tabulado. Vemos que hasta las mediciones que se tienen, la resistividad tiende a esta recta asintóticamente, lo cual es coherente con lo que se piensa de que a tamaños mayores se mediría la resistividad de bulk. Otro gráfico interesante a analizar es el de la resistividad en función de la inversa del espesor. El modelo Fuchs predeciría que solo debido a los efectos de la superficie, habría una relación lineal de la resistividad versus la inversa del espesor. Y vemos que para las muestras con tamaño de grano mayor, como es la plata 999 continua 2, la 999 la plata 999 continua 2, la plata 999 continua de diámetros más grandes, se tiene un comportamiento más lineal, estas dos que vemos aquí. Ahora bien, de todas las muestras, la única que se presentaron a hacer un ajuste lineal fue la de la plata 999 continua 2, y vemos que del modelo Fuchs se tiene que la ordenada al origen debería darnos la resistividad de bulk. Del ajuste obtenemos que vale 18 más menos 3 nanómetros, lo cual solapa con el valor de referencia de la resistividad de la plata. Sin embargo, este modelo no termina de dar resultados coherentes, ya que la cota inferior que se obtiene de la pendiente para el camino libre medio del electrón da números exagerados, por lo cual nos lleva a pensar que las hipótesis tan simplificadas del modelo no son coherentes con las medidas que se obtienen. Así que, en conclusión, se pudo notar una correlación entre el tamaño de los granos, el espesor de la muestra y la resistividad. Entre mayores granos se tenían y espesores solían ser más grandes, la resistividad tendía a ser menor. Para un depósito continuo se obtuviera un tamaño de granos más grandes, o sea, para las muestras más calientes. Y vemos que se tiene un comportamiento más lineal para mayor tamaño de grano, mayor espesor, en lo cual solía ser la tendencia para los depósitos continuos de la plata. Así que mi recomendación es que si se desea estudiar con más cuidado el efecto de los granos, debería ser un depósito más intermitente o termalizado, y si se quiere tener condiciones donde los granos sean más grandes, debería ser un calentamiento continuo. Otra cosa perdón que lo diga ahora, me olvidé de mencionar, es que en el instante inicial donde se forman las muestras de plata, se forman estas islas, las cuales hasta no percolar no se mide ninguna resistencia. Y generalmente esta percolación sucedía cuando el espesor era de alrededor de unos 40 nanómetros, lo cual ya nos permite descartar la aproximación de pequeños espesores del modelo de Fuchs, y directamente podemos tratar
podemos tratar con la aproximación de espesores mayores, ya que no se produce la percolación hasta que no se supera el camino libre medio del electrón. Ese es un comentario extra que me olvidé mencionar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Cualquier duda que tengan, voy a intentar de contestar. Así que saludos. Gracias.